Hola, hoy es el último día del año 2022, son las 2:30 de la mañana. Durante estas últimas semanas he tenido un ejercicio de pensar y de reflexionar sobre algunas cosas que quiero hacer para este año que empieza en algunas horas. Y una de ellas es hacer estas pequeñas grabaciones que desde un inicio no sé exactamente cómo denominarlas, pero quiero hacer un intento un poco en vano de llamarlas monólogos, pero sé también desde ese inicio que eh, eso es un asunto muy debatible. Pero bueno, este es uno de los muchos intentos que he hecho para poder siquiera sentarme aquí y verme ante la cámara de mi celular, hablando solo, hablando para mí o para Belén. Y eso me hace sentirme inseguro, me hace sentir también ridículo, porque pues bueno, ni siquiera se sabe desde dónde se sitúa la intimidad o también lo público de las cosas, ¿no? Pues no sé exactamente qué tan público voy a hacer esto, o qué tan íntimo está siendo en ese momento, pero lo que sí es cierto es que está sucediendo y que pues bueno, hay que llevarlo a cabo de una forma u otra, pero también porque pienso mucho en que ese es el ejercicio que haría cualquier artista frente a un público, o cualquier poeta, cualquier escritor, bueno, que también son artistas, eh, o un cronista, o un cuentista, frente a cualquier público que no lo conoce y no sabe quién es, no sabe qué está diciendo exactamente, pero que intenta entenderlo. Entonces yo estoy siendo mi público en ese momento, y estoy siendo también el mismo artista. Pero bueno, como lo mencionaba al inicio de los minutos, este es exactamente el fin de el 2022 y he pensado mucho hoy sobre las concepciones y sobre la historicidad que ha tenido la transición del tiempo para los humanos, y cómo en esa historicidad hemos optado por crear elementos o crear herramientas que nos ayuden a sentirnos más abrigados o sentirnos más seguros de que tenemos el control sobre las cosas, como lo es también muchas cosas en el mundo. Entonces pienso en los calendarios, pienso en que hoy para nosotros se cierra un año, pero para otros quizá apenas está iniciando o inició hace algunos meses, o ya también puede que finalice en otros meses, y eso me lleva a pensar en eso que tal vez sí hemos estado un poco de acuerdo los humanos, y es en eh, la mirada que tienen los días, el concepto de los días, los meses, los años, la reunión de esos años a lo largo del mundo, y a lo largo de las culturas en el mundo. Entonces en esa reflexión encontré un texto, un artículo de un físico llamado Jorge Jiménez Vicente, que da cuenta de
muchas cosas, pero bueno, quiero como decir las que más me han interesado, y es la primera, el protagonismo que tienen los astros en esta construcción de el tiempo, del tránsito del tiempo, de la visión del mundo. Que bueno, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, empezar por allí obviamente también es empezar por lo fundamental, porque precisamente nuestros calendarios, y digo nuestros porque casi todos esos calendarios o esas concepciones de los calendarios se han construido a la par, se han construido simultáneamente, y lo que hoy tenemos es un ejercicio de años atrás que pues nos llega ya un poco más, más tranquilo, ¿no? Sin tantas repercusiones. Pero bueno, decía que estos calendarios, los calendarios solares, los calendarios lunares, los calendarios lunisolares, perdón, pues existen y han existido. Hoy en día existen aproximadamente unos 40 calendarios en uso, y pues han existido muchos otros que están ya en desuso, y eso enmarca una distinción en la humanidad y un desacuerdo, porque si revisamos la historia de cada uno de esos calendarios, si revisamos qué ha significado para los griegos el sol, la luna, para los romanos, para los musulmanes, los occidentales, para, bueno, gran parte del mundo, vemos que también hay unas intenciones de por medio que han logrado darle una ambivalencia o una performatividad como a estos astros, y a lo que se quiere decir o a lo que se quiere situar para que el mundo también lo entienda. Entonces es algo que me generó mucho ruido, o que sí, me generó mucho ruido, y que también me hizo entender esta distinción. Y es que Vicente dice que con frecuencia las diferentes culturas han utilizado varios calendarios de forma simultánea con diferentes fines. Así se ha entendido, por ejemplo, un calendario lunar con fines religiosos y uno solar con fines civiles, funcionando en paralelo. De hecho, esto sigue siendo así en muchos lugares en los que, además del calendario gregoriano, que es nuestro calendario para uso civil, mantienen otros calendarios por diversos motivos. Bueno, más que escuchar toda esta divagación que me quedó de este artículo, la invitación es a leer este artículo, porque está escrito de una manera muy breve y muy sencilla, que logra como datar pues estas principales concepciones de los calendarios, y de cómo esos calendarios han funcionado y por qué han funcionado. Y eso lo hace saber Vicente muy bien con la ejemplificación de la Pascua, diciendo que de la nada se llegó a un acuerdo, o bueno, de la nada suena a una espontaneidad también muy poco argumentada, no, de la nada no, sino sin que nadie lo pudiera entender muy bien, se llegó a un debate conforme a de qué forma se iba a situar la Pascua en el mundo, para que el mundo entero comprendiera que este proceso eclesiástico, este periodo eclesiástico, pues era importante, y que debía tener una vista general, un vistazo general. Pero bueno, como lo he dicho ya, creo que 2 veces, esto es una divagación que me queda de ese artículo, pero lo seguiré estudiando y seguiré
informándome más de este tema por si llegué a cometer alguna equivocación. El caso con esto es que me revuelve y me ramifica este acuerdo entre el inicio y el fin, entre el humano determinando dónde empiezan las cosas y dónde terminan. Y hoy leí un artículo, un texto, un pequeño texto de una ilustradora que me gusta muchísimo y que me inspira muchísimo a muchas cosas, llamada Alejandra Vélez, en Instagram, donde lograba dar cuenta de cómo la sabiduría de la naturaleza, que es precisamente también como la forma en la que han funcionado los calendarios, pues nos otorga ese valor de el inicio y el fin, de cómo también se vuelve eso general, ¿no? Si nos fijamos en el funcionamiento de la naturaleza. Y es muy bello ese texto porque es una metáfora muy introspectiva de lo que somos, de cómo somos una semilla y un tallo y un árbol que da frutos y que tiene hojas, con relación a, pues eso, cómo se construye y cómo se ve, se observan en la naturaleza. Pero mientras leía, es lo que me parece más curioso de este texto, que mientras lo leía se me venían a la mente dos piezas audiovisuales que les tengo un aprecio enorme, y es la serie Dark de Netflix y el videojuego de Zelda. Y con Dark, pues bueno, creo que no es un misterio que ese ruido o esa incertidumbre que generó la serie en muchos espectadores tiene mucho que ver también en esa forma en la que vemos y se representa el mundo para nosotros, y cómo hablan de gusanos en el tiempo y de el tiempo siendo uno en un tiempo y el tiempo siendo otro en otro tiempo, y los humanos siendo performativos en esa línea y esos mundos y esa historia. Y con Zelda, con el videojuego de Zelda, bueno, en este caso con Zelda Ocarina of Time, me hizo pensar mucho en la figura del gran árbol Deku, porque Alejandra menciona la forma en la que un árbol muere para también dar vida, y como el árbol en sí mismo es una figura de la vida de otros, de la vida de la naturaleza misma, y cómo aguarda y cómo le permite existir a otras vidas. Entonces me recuerdo mucho jugando este videojuego y llegando ante la inmensidad del árbol Deku, del gran árbol Deku, y cómo después de terminar una partida difícil, que era ingresar al árbol, estar en su interior y mirar cómo era su vida por dentro y también su muerte a la vez, al final de estar allí, de esos momentos, el gran árbol Deku muere, pero la comunidad sigue existiendo y lo sigue honrando, y sitúa este concepto que Alejandra menciona de cómo germina la vida también con la muerte y con
la existencia que finaliza en un momento e inicia en otro momento. Y bueno, ya para finalizar, creo que lo más importante siempre de estas fechas, directa o indirectamente, es la nostalgia que causan pues los eventos y la convención de el calendario, porque de esta manera el humano, el hombre, puede pues entender que pues somos como objetos que transmiten y siguen transmitiendo y lo van a seguir haciendo, yo creo que eternamente, este calendario, que nosotros en sí mismos somos el calendario. Bueno, entonces este semestre de mi carrera escribí algo que denominé, bueno, que titulé como finisecular, porque quise dar cuenta allí de cómo era mi vida. Esto obviamente con mucha carga autoficcional, pero de cómo era mi vida cuando inició el siglo XXI y que se estaba terminando pues para la vida de otros con la finalización del siglo XX. Bueno, entonces para ello había usado una cita que no sabía muy bien cómo entenderla sino hasta ahora, y es de Emilia Yarza en su poema Imprecación, cuando dice que conocerás antes que el pan la rigidez del trigo y antes que el amor tu corazón de arena. Y puedo observar allí también esa representación de lo natural conforme al tiempo, de cómo hay unas cosas antes que otras y de cómo somos conscientes los seres humanos de que el mundo termina en un periodo para algunos, pero para otros ni siquiera está empezando ni tampoco finalizando o apenas está media. Entonces cuando Emilia dice tu corazón de arena, pienso mucho en este reloj de arena, ¿no? Que el corazón del mundo es un reloj de arena, un inmenso reloj de arena que ni siquiera tiene una posición única, una posición uniforme, sino que precisamente va rotando, así como van rotando esas convenciones de los calendarios. Bueno, creo que ese monólogo, más que cualquier cosa, es una divagación enorme sobre esta noche, sobre lo que percibo esta noche para el mundo, y eso siempre suena muy profético, pero precisamente las intenciones también de los calendarios han sido proféticas y bueno, creo que es solamente eso por ahora. Espero que tengan unas lindas fiestas, que puedan disfrutar de la visión que tiene el tiempo y la vida, y también que eso les ayude para intensificar o disminuir su cultura, pero su cultura propia, su cultura construida por ustedes mismos, por sus manos y por sus pensamientos. Un abrazo.